Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Jay Mariela Concepción Cajina Riz. Mi grupo está conformado por Cristel Estrada, Giancarlos Torres López y Michael Bonilla. El día de hoy nosotros le vamos a exponer sobre el estado financiero, cuáles son sus herramientas básicas y el impacto del coronavirus en las finanzas. Yo les voy a hablar acerca de los estados financieros. Los estados financieros, también conocidos como estados contables o cuentas anuales, son documentos o informes que muestran de manera estructurada información económica y financiera de una empresa, tal como los bienes y las deudas que tiene, los resultados que ha obtenido y las entradas y salidas de efectivo que ha tenido. Los estados financieros son documentos esenciales en toda empresa, ya que nos permite, al mostrarnos de manera estructurada información económica y financiera, interpretar y analizar esta información y así, en base a dicho análisis, tomar decisiones que beneficien a la empresa. Estos son requeridos y utilizados por los dueños, accionistas y directivos de la empresa. Por ejemplo, para saber que también se está administrando su activo y pasivo, si está generando ganancia o teniendo pérdida y cómo está obteniendo y gastando su dinero. Pero también son requeridos y utilizados por personas o entidades externas a la empresa, tales como inversionista. Un ejemplo puede ser conocer la rentabilidad de la empresa y así saber si invertir en esta. Entidades gubernamentales. Otro ejemplo, para conocer los resultados que ha obtenido la empresa y así calcular los impuestos que debe pagar. Bancos y entidades financieras. Ejemplo, para saber si la empresa será capaz de pagar oportunamente el préstamo que está solicitando y así saber si otorgárselo. Proveedores. Ejemplo, para conocer la solvencia de la empresa y así saber si trabajar con esta o concederle el crédito que está solicitando. Los estados financieros son la principal fuente de información utilizada al momento de realizar el análisis financiero. Profesor, mi nombre es Cristel Estrada y yo le voy a hablar acerca del balance general y sus herramientas. ¿Conviene endeudarse sin ser imprescindible? Puede ser factible cuando la rentabilidad que nos ofrece ese dinero supera la rentabilidad de los recursos actuales más el coste de esta financiación. Una de las claves de ellas es que el endeudamiento actuaría como palanca para potenciar la actividad o mantenimiento, siendo un riesgo controlado. Fondo de maniobra. Se puede definir como el capital disponible si hubiese que pasar de inmediato todas nuestras deudas. A corto plazo, una de las claves de ellas es la cual es una utilidad y si es positivo es una buena señal de solvencia. Hablaremos acerca de los indicadores financieros, los cuales se calculan por medio de cocientes sencillos que nos brindan información sobre la evolución de elementos fundamentales ratios, de liquidez, de endeudamiento, de solvencia o de rentabilidad. Una de sus utilidades es que son buenos aliados para descubrir fortalezas y debilidades. Hablaré acerca del concepto general del balance. El balance general, también conocido como balance de situación o estado de situación patrimonial, es un documento o informe financiero que muestra detalladamente los activos, los que posee, los pasivos, o sea, los que debe, y el patrimonio, también llamado patrimonio neto, con lo que cuenta una empresa en un momento determinado, junto con el estado de resultado y el flujo de caja. El balance general es uno de los tres principales estados financieros que se utilizan para analizar financieramente una empresa. Siendo específicos, el balance general nos permite analizar los activos, los pasivos y el patrimonio con los que cuenta una empresa y así, por ejemplo, saber cuánto y en qué ha invertido y cuánto del dinero invertido proviene de acreedores y cuánto proviene de capital propio. Los activos son los bienes con los que cuenta la empresa para realizar sus actividades. Esto incluye el dinero que se encuentre físicamente en la empresa, por ejemplo, en su caja fuerte, y el dinero que tiene depositado en el banco. ¿Qué tal, profesor? Yo soy Michael Bonilla y yo le vengo a hablar sobre cómo el coronavirus vino a impactar en prácticamente las finanzas del mundo.
Ya sabemos que el año pasado fue un año muy caótico prácticamente por todos los sucesos que se dieron. Sí, ya sabemos que todo eso y más sucedió en el 2020. Pero bueno, nosotros estamos aquí para hablar de cómo el coronavirus vino a poner prácticamente en crisis la economía del mundo. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, sabemos que una vez que el coronavirus fue declarado por la ONU como una pandemia mundial, se empezaron a generar diversas medidas para evitar su propagación o el contagio. Tales medidas venían desde el lavado de manos, el uso de mascarilla, el uso de alcohol gel, mantener distancias de 1.5 metros aproximadamente entre dos personas, evitar el contacto entre dos personas. Esas y otras medidas fueron las que se implementaron para lograr reducir prácticamente el contagio o la propagación del mismo virus. Pero una de las medidas más importantes que se tomó para poder frenar el avance del virus fue la famosa cuarentena, que prácticamente vino a obligar a las personas a quedarse encerradas en sus casas. Esto vino a afectar en gran manera a nivel mundial porque prácticamente las personas ya no podían asistir con regularidad a sus centros de trabajo. Los estudiantes ya no podían ir a los colegios o a las universidades por la misma presencia del virus. Esto también llevó a que los países vinieran cancelando poco a poco los vuelos internacionales, dejando a los países cada uno encerrados en sus propias cuarentenas, de modo que los habitantes ya no podían ni salir de sus propios países y los extranjeros ya no podían entrar. Esta cuarentena llevó a los países prácticamente a un estado de parálisis, porque las fábricas ya no producían con regularidad, no porque no hubiera quizás la demanda de sus productos, sino porque el recurso humano no estaba disponible. Todo esto dio paso a que se originara una crisis financiera donde las empresas se estaban quedando sin la liquidez suficiente como para cubrir sus gastos operativos, sus gastos administrativos, el salario del personal, el alquiler del lugar quizás donde la empresa estaba ubicada, el pago a los proveedores, el pago a los insumos o materia prima, entre otras cosas. Todo esto debido a que prácticamente las ventas se habían venido por los suelos. Y no solo las empresas se vieron afectadas, sino los mismos trabajadores, ya que muchos sufrieron de despido y poco a poco las personas se iban quedando sin el dinero suficiente como para cubrir sus gastos personales y los gastos de su familia. Es menester destacar que no todas las empresas sufrieron ese bajón de venta, sino que hubieron algunas que la pandemia se podría decir que les ayudó a que su servicio o producto fuera más demandado, como por ejemplo las empresas que ofrecen el producto o servicio, mejor dicho, de delivery, donde prácticamente a las personas al estar en cuarentena recurrían a este servicio. Un ejemplo aquí en Nicaragua es Hugo, donde sus estadísticas han mostrado que el uso de su servicio prácticamente se incrementó con todo esto de la pandemia. Sin embargo, esto no significa que el hecho de que algunas empresas se hayan visto favorecidas por la pandemia hayan podido sostener la economía del mundo, porque la mayor parte de las empresas se vieron afectadas, en especial las pymes, donde son empresas no tan gigantes como las que estamos acostumbrados a ver en los distintos tipos de publicidades que nos encontramos a diario, porque las pymes prácticamente no tienen como un fondo destinado para este tipo de crisis y nadie se esperara que de la noche a la mañana apareciera una pandemia mundial donde prácticamente iba a hacer que el país o el mundo entero se quedara paralizado. Quiero mencionar una parte del mercado que se vio gravemente afectada por todo esto de la pandemia y estoy hablando del transporte. Como mencioné anteriormente, los países empezaron a cancelar sus vuelos internacionales, se encerraron en sus casas, evitaron salir y prácticamente todo esto llevó a que el transporte no fuera demandado. Y si el transporte no se usa, esto quiere decir que la demanda del petróleo cae. Y así lo hizo. El precio del petróleo no solo cayó a cero, sino que llegó a niveles negativos. El precio del petróleo llegó a cotizarse en menos $37.63, una caída del aproximadamente el 305% de su precio. Lamentablemente el coronavirus hizo estrago a nivel mundial, no solo hablando de la salud, sino también financieramente. Muchas empresas aún hoy en día están tratando de recuperarse del duro golpe que recibieron y muchas otras lamentablemente se vieron obligadas a cerrar sus puertas debido a que no contaron con la suficiente capital como para poder volver a entrar en el mercado competitivo. Hablando un poco de lo que serían las herramientas financieras. Tenemos también como herramienta financiera la cuenta de pérdida y ganancia. Esta es el resumen de todos los ingresos y de todos los gastos que genera una organización durante un ejercicio contable y se encuentran recogidos en el Plan General Contable. Tiene como función
el tomar el resumen anual de los ingresos y los gastos de un ejercicio contable. También tenemos como herramienta financiera la contabilidad de costes. Esta constituye a una herramienta de gestión para el proceso de toma de decisiones y su función está única y exclusivamente dirigida a uso interno, es decir, al empresario o los directivos de la compañía. En pocas palabras, la persona que tiene poder de decisión. Así ésta puede apoyarse en datos de información completos sobre su sociedad. Tenemos también como herramienta financiera el coste de las finanzas. La contabilidad financiera tiene el objetivo de suministrar información a personas o entidades ajenos a la sociedad sobre la situación de esta. También tenemos como herramienta financiera el estado de resultado. El estado de resultado, también conocido como estado de pérdida y ganancia, es un reporte financiero que en base a un periodo de tiempo determinado muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento que se produce y como consecuencia el beneficio o pérdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo. El estado de pérdida y ganancia tiene objetivos muy puntuales cuando presenta la situación financiera de la compañía. El principal es medir el desempeño operativo de la empresa en el periodo determinado. Para que el estado de resultado cumpla sus objetivos, en especial su principal, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Número 1. Realizar una evaluación precisa de la rentabilidad. Número 2. Medir el desempeño de la empresa. Número 3. Obtener un mejor conocimiento para determinar la repartición de los dividendos. Número 4. Estimular los flujos de efectivo. Y número 5. Identificar en qué parte del proceso se están consumiendo más recursos económicos. De esta manera, tendremos una mejor percepción y manejo de lo que serían los movimientos financieros de nuestras empresas. Muchísimas gracias.